Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios por el privilegio que nos concede poder llegar donde todos y cada uno de ustedes se encuentran con este programa. Leemos la palabra del Señor, el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15 en adelante. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto, te digo que cuando era más joven te ceñía y iba donde quería, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Amado Dios, en el nombre de Jesús, en esta mañana entro al trono de tu gracia para hallar el oportuno socorro y clamar por misericordia, para que en el nombre de Jesucristo tú me ayudes en la predicación de tus palabras, dándome el mensaje del cual tú me concedes el privilegio de poder exponer en esta mañana frente a la vasta audiencia en el mundo entero. En el nombre y por los méritos de Jesucristo te lo pido. Amén y amén. El título de la reflexión en esta mañana es Preguntas de Jesús a Pedro. Pedro había sufrido una caída espiritual. Jesús le había advertido de que le iba a negar 3 veces. Y se cumple a cabalidad la predicción o profecía de Jesús, pero Jesús le agrega de que había rogado al Padre para que la fe de Pedro no faltara. En el Evangelio de Lucas capítulo 22, Pedro niega a Jesús y en el versículo 60 dice: y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. El gallo canta. El gallo hace una función. ¿Cómo controla Dios los acontecimientos? El gallo canta, hace una función, pero a su vez le hace recordar a Pedro que estaba negando a Jesús y que debía de arrepentirse, porque se está cumpliendo la profecía de Jesús con el canto del gallo. El gallo canta en la madrugada porque anuncia un nuevo amanecer. Pero Jesús le advierte a Pedro de que al negarlo 3 veces, él tenía que reconocer su falta, su pecado, porque había un nuevo amanecer por delante. La vida cristiana es una vida de sinsabores. Hay momentos dulces, hay momentos agradables. Nunca un cristiano es feliz en la tierra hasta que esté plenamente en el cielo. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22, dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Dice Pablo en una de las cartas en Corintios, dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Hay cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El gallo anuncia un amanecer porque canta. Esa es la naturaleza en el mundo de las aves. Pero el Señor que está siendo interrogado tiene la delicadeza y la paciencia de voltear su rostro amoroso, y en medio de las circunstancias que él está siendo interrogado, destina tiempo para volver a ver a Pedro. Y Pedro se acuerda de la palabra del Señor Jesucristo: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Pedro sale fuera y llora amargamente. Entonces ahora está aquí Jesús haciéndole 3 preguntas a Pedro. Pedro había pecado de manera pública y necesitaba ser restaurado de manera pública. Hay pecados que son cometidos por personas en privado y deben de arreglarse en ese ámbito. Pero hay pecados de orden público que deben de arreglarse en orden público. Esa es la diferencia. Cuando los pecados se cometen en privado, deben de arreglarse en privado. Mira, fulano de tal, yo te ofendí, perdóname. Uno habla con el hermano, la persona, a sola, en privado. Pero cuando los pecados son escandalosos, son públicos, hay que arreglarse de manera pública, pero siempre primero pidiéndole perdón a Dios por la conducta. Y pecado es pecado, es desobediencia. Ya Pedro y el Señor habían resuelto en privado la negación de Pedro. Pedro llora amargamente, sin duda le pide perdón al Señor en privado, pero ahora era necesario que públicamente ratificara su amor por Jesús. Pedro niega 3 veces a Jesús y Jesús le hace 3 veces preguntas personales a Pedro. Y a la vez le comisiona triple o 3 veces, ratificándolo de que no se preocupara, que le designaba una función importante en el ministerio. Qué cosa tan maravillosa que el Señor nos tome en cuenta para su obra. Siendo indignos, Él nos hizo en Cristo dignos. Siendo personas pecadoras, Él nos hizo pecadores arrepentidos. No podíamos justificarnos, pero el Padre nos justifica en Cristo Jesús. Justificado pues para con Dios tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús le pregunta: ¿me amas? La segunda pregunta: ¿me ama? La tercera pregunta: ¿me amas? El verbo que Jesús emplea en el griego cuando le dice a Pedro me ama es el verbo agapao. En otras palabras, ágape es el amor más alto y sublime en el verbo griego, porque hay 3 verbos de amor en el griego. El amor ágape de Dios hacia los seres humanos, o un amor sacrificial. El amor filía de un amigo de un padre a un hijo, y el amor eros de un hombre hacia una mujer, es un amor erótico. Aquí Jesús le está preguntando: Pedro, ¿tú me amas con un amor sacrificial? ¿Que estarías dispuesto, en otras palabras, a dar tu vida por mí, a hacer todo lo que tú quieras por mí, o a esforzarte para demostrarme ese amor? Y Pedro le responde que sí, pero en la tercera ocasión Pedro se avergüenza, Pedro se entristece, que le dijese el Señor la tercera vez: ¿me amas? Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero Pedro le responde: te amo, pero en el verbo griego de filía, un amor menos esforzado y sacrificial.
Dios demanda para sus hijos y para su iglesia un amor total y completo. El Señor recrimina, por allá me acuerdo, de una iglesia en el libro del Apocalipsis, que a la primera iglesia a la cual el Señor le manda una carta, al pastor de esa iglesia, la iglesia de Éfeso. Y le dice el Señor, todo está bien, pero hay algo que tú tienes como iglesia que a mí no me parece y no me gusta. Tú has dejado tu primer amor. No hay, quiero aclarar, segundo, ni tercer, ni cuarto amor, solo hay un amor. Porque cuando se deja el primer amor se cae en un desamor, en una indiferencia, en una irreverencia. ¿Estaremos nosotros ya en esa situación? ¿Estaremos amando al Señor menos de lo que Él nos demanda? ¿Estamos haciendo las actividades en la iglesia o estoy yo llevando mi vida cristiana de manera rutinaria y no me estoy esforzando en demostrarle a Dios ese amor especial de manera sacrificial, que aunque yo esté enfermo, yo voy a esforzarme para ir a la iglesia? Que aunque yo no pueda alabarle, yo voy a hacer un esfuerzo para poder abrir mi boca y expresarle lo que en mi corazón siento por Él. Que aunque tenga agotamiento en mis ojos, yo tengo que leer la Biblia todos los días. Que aunque no tenga un centavo de dinero, yo voy a hacer el esfuerzo por lo menos para conseguir el pasaje para el bus que me lleve a la iglesia. Y aunque no tengo ofrenda que darle, basta mi corazón y mi vida que le dé al Señor, porque es lo más importante. Y Jesús pregunta, ¿me amas más que estos? ¿Cuán dispuestos estamos para amar al Señor Jesucristo como Él nos demanda que le amemos? Y una iglesia, la última, una iglesia preciosa en el Señor, al cual el Señor le dirige la última carta. Estaban tan contentos de las bendiciones de Dios y de la prosperidad, que amaron tanto a Jesús que de pronto cambiaron ese amor para amar los bienes materiales y las riquezas. Y a Jesús ya lo habían sacado fuera, la iglesia de la Odisea. Y Jesús en el capítulo 3, versículo 20, dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está golpeando la puerta, está fuera. Jesús está insistiendo, pero Él es un caballero, Él es respetuoso. Si una persona no está dispuesto a abrirle su corazón a Jesucristo, Jesucristo nunca va a entrar a esa vida. Él deja de golpear y se retira. ¿Cuántas veces Dios te está hablando y te está dando la oportunidad para que tú arregles tu vida el día de hoy? ¿Cuántas veces el Señor insiste de que hoy es el día en el cual tú tienes que reconocer que tu vida cristiana ha menguado de tal manera que has dejado de amar al Señor de manera prioritaria y exigente, como el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas? Y ya desde hace tiempo has caído en una frieza espiritual, en una indiferencia. Has caído en solo lamentos y quejas. Has caído en estar renegando de Dios, que Dios nunca me oyó ni me respondió, que solo enfermo vivo, que nunca me dio el dinero para pagar mi deuda, que nunca compuso a este hombre, que nunca arregló a esta mujer, que nunca el Señor me respondió para tener un hijo o una hija, que nunca Dios me miró, y por qué solo aquel bendice y por qué solo al otro bendice, y por qué Dios a mí no me quiere como quiere aquel. Y empieza la persona a entrar en un resentimiento contra Dios. ¿Por qué Dios le quitó la vida a mi mamá o a mi pariente o a mi hijo o a mi hermano? Y empiezan a
acusar a Dios, como que no tuviera un propósito alguno, y caen ya en una indiferencia y en un desprecio a Dios, que ya dejaron de orar, ya dejaron de leer la Biblia y preguntan: ¿para qué me sirve esto? Y empiezan a entrar en un ambiente de envidia hacia los impíos, como entró el salmista Asaf cuando escribe el Salmo 73 y dice: ciertamente bueno Dios para con Israel, a mí casi se deslizaron mis pies, porque yo tuve envidia de los impíos, de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No tienen problema, ellos viven bien, ellos comen bien, ellos se pasean por todos lados muy bien, andan en crucero, hacen viajes en diferentes partes dentro y fuera del país, tienen cuentas en el banco, no tienen problemas médicos porque tienen los mejores médicos y hospitales, tienen pólizas de seguro, tienen los mejores autos, las mejores casas, y yo como estoy y que le sirvo a Dios. Dice Asaf: de repente mis ojos empezaron a llenarse de ese tipo de conducta en mi corazón. Yo estaba ciego, dice Asaf, pero yo era como una bestia, dice Asaf. No entendía. Pero cuando yo entré al santuario, cuando yo entré a la casa de Dios, al altar, me di cuenta del fin que le espera a los impíos, porque Dios los ha puesto como deslizaderos y van a ver y enfrentar los horrores y terrores que les espera. Sentí punzada en mi corazón, dice Asaf. Yo no entendía, y Asaf reconoce que todo el que de Dios se aparta perece. Y Jesús le pregunta 3 veces a Pedro: Pedro, ¿tú me amas realmente? Pedro le dice: yo te amo. Y al final le dice Pedro: Señor, tú lo sabes todo. A Dios no se le puede engañar. Dios sabe cómo está su conducta espiritual en esta mañana. Dios lo sabe todo. Lo único que el Señor desea es que si hay situaciones en nuestra vida que tenemos que arreglar con Dios primeramente y con personas, tenemos que arreglarla pronto. Dios demanda y exige un amor de prioridad, pero un amor sacrificial. Dice el escritor de la carta de Juan: amamos a Dios, pero porque Él nos amó primero. Y por eso tenemos que orar al Señor y decirle: Señor, ¿cómo está mi vida delante de ti esta mañana? Si tú sabes de que mi vida espiritual se va apartando de ti, encarrílame o endereza mis pasos, Señor. Quizás yo no me estoy dando cuenta que me estoy apartando de ti. La faena, el trabajo, las ocupaciones, el entretenimiento, la familia, todo me quita tiempo para estar a solas con Dios. Entonces, Señor, encarrílame en tus caminos. Y de repente Dios trata y le quiebra la pata a alguien y está en el hospital mucho tiempo y tiene tiempo para orar y para leer la Biblia y para meditar con Dios y para alabar a Dios. La manera como Dios muchas veces trata. Y no lo hace porque Dios es un Dios que se goza en el sufrimiento de los demás. No, sino por amor. El Padre al Hijo que ama lo disciplina. Y muchas veces las situaciones de tribulación que atravesamos tienen el propósito de restaurar nuestra vida y de acercarnos más a Dios. Dios desea que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Y el Señor le da un mandato a Pedro, que se lo repite 3 veces. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. El Señor es el pastor por excelencia, es el buen pastor, el gran pastor, el príncipe de los pastores, como dice Pedro. Pero nosotros los pastores tenemos que estar sujetos al pastor de los pastores, que es Jesús. Porque hay una preciosa corona para aquellos pastores que somos o seamos fieles en el ministerio. Hay enemigos que quieren destruir el rebaño. Y el pastor tiene la responsabilidad de estar alerta y valiente para rechazar todo aquello que quiera venir a afectar la iglesia del Señor. Una falsa doctrina, personas infiltradas con conductas de maldad que quieren hacer daño y causar división, y uno tiene que estar alerta.
Uno no puede echarse a dormir ni descuidarse espiritualmente. El pastor ama a las ovejas porque primeramente ama al pastor de las ovejas, que se llama Jesucristo. El Señor le dice: cierto te digo que cuando era más joven te enseñé, iba donde quería, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te enseñará otro y te llevará donde no quieras. Jesús le dice a Pedro de que le esperaban situaciones en su vida que, aunque él no quisiera enfrentarla ni llevarla, iba a sufrir y experimentar dolor de tal manera que iba a ser llevado donde él no quisiera. La vida cristiana es una vida que está lista para vivir en la perfecta voluntad de Dios, para servir aún a costa de la propia muerte. La carta que el Señor manda a una de las iglesias del Apocalipsis, que era la iglesia más pobre, no tenía nada de bienes materiales, pero era la más rica espiritualmente, la iglesia de Esmirna. Dice el Señor en el versículo 10 del capítulo 2: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay una corona para los cristianos que seamos fieles hasta la muerte. El Señor no dice hasta que las cosas vayan bien, porque ese es el problema de la falsa prosperidad que se ha introducido en las iglesias. Si las cosas están bien, vos sos cristiano. Si las cosas no están bien, ya no sos cristiano, y empezás a renegar de Dios y empezás a quejarte, a decir: mejor me iba en el mundo. Mejor me iba cuando estaba en aquellas actividades de pecado, de baile, de pachanga, de dolor, de sufrimiento, con mis amistades. Y ahora que soy cristiano, todo me hace falta. Hasta el hombre me dejó, la mujer me dejó, dicen algunas personas. Matrimonio se fractura, se rompe, el hogar se vuelve difícil porque ya Cristo entró en el hogar, y cuando Cristo entra empieza a poner orden y las tinieblas desaparecen y la luz alumbra en ese hogar. Y empiezan los pleitos porque ya no van a haber más borrachera, ya no va a haber más droga en los hogares, ya no se va a ver en la televisión pornografía, ni tampoco se va a ver brujería o aquellos programas que atentan contra la palabra de Dios. Ya Cristo entra y Cristo alumbra en ese hogar. Ya las amistades que te llevaban al pecado y a la vagancia ya se distancian, porque ya tú no compartes ese tipo de ambiente. Ahora tú vas donde Jesús te dirige y te lleva al lugar que Él quiere que tú vayas. Y eso es lo lindo de la vida cristiana, es una vida de paz. Mi paz os dejo, dijo Jesús. Mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz del mundo es ficticia. Por eso la paz de Jesús trae tranquilidad a la vida espiritual de la persona. Es mejor, dice el proverbio, comer legumbre y en paz que buey engordado donde hay contienda. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Si Cristo está en un hogar, hay paz en ese hogar. Si no hay paz, significa de que hay algo que hay que enfrentar y resolver. Porque dice la palabra del Señor que a paz no ha llamado el Señor, no a guerra ni a contienda. A veces hay muchos hogares que parecen un infierno, desde que se levantan discutiendo, pleito, problema. Alguien agarró el jabón, el pleito, los zapatos, la chinela, la toalla, solo pleito y pleito y pleito. Saca el contencioso de ese proverbio y habrá paz en la casa. Saca al bochinchero, al escarnecedor, y habrá paz en la casa. Hay que poner orden en la casa. Y la iglesia debe ser un centro de paz y de restauración. Hay que amar al Señor con un amor tan especial, de que Él debe ser el centro de nuestro canto, en la persona de Jesús. Expresarle cuánto le amamos, cuánto le deseamos estar ya con Él. Cuán grande es nuestro deseo de que el Señor nos abrace,
cada día. Nos arrulla en sus brazos de amor y de ternura, porque Él es un Dios bueno y misericordioso. Dice el libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, nuestros pecados merecen la muerte. Tu pecado y mi pecado merecía la muerte, pero Él es lento para la ira y grande en misericordia, y que se duele de la maldad. Dijo Jonás: el Señor es lento para la ira, Él da oportunidad. Y me llama la atención, ya para terminar, de que cada vez que leo en la Biblia que cuando personas cometían una cantidad de pecados, a pocas personas el Señor actuó con justicia de manera inmediata. Pocas personas. A la mayoría les dio 1 año o más de oportunidad. David pecó, a los 12 meses le llegó el profeta. A Nabucodonosor se le dio el mensaje de que se arrepintiera de su soberbia, de su maldad, y que dejara de hacer lo malo y que empezara a hacer obras de justicia. Y a los 12 meses le vino el juicio de Dios, que quedó convertido en una bestia desnuda, que el rocío le caía sobre su piel y comía hierba como los bueyes. Allá encuentro a un rey llamado Joás, que hizo maldad, mató al hijo de el sumo sacerdote que lo había amparado a él. Y después de 12 meses le llegó el juicio de Dios. Siempre Dios en su amor, yo lo que puedo entender es que Dios es misericordioso. A otros el Señor les da más tiempo. Había uno que se llamaba Simei, hijo de Gera de la tribu de Benjamín, y el Señor le dio 3 años. En el tiempo de Salomón, pero con David le dio más años para que se arrepintiera. Pero a otros el Señor solo le da minutos nada más, como el caso de Belsasar, Daniel capítulo 5. Esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Daniel le da el mensaje antes de la medianoche y a los minutos le llegó el juicio directo por su irreverencia. Dios te llama y te ama en su amor para que tú y yo, si tenemos en nuestra vida situaciones que arreglar, tenemos que arreglar nuestra vida con Dios. Francisco Altamirano, desde León, Nicaragua, nos escribe: quiere pedir perdón por sus pecados y reconciliar. Francisco, yo te felicito, porque lo más grande de una persona a los ojos de Dios, del cual Él nunca desecha, es al corazón contrito y humillado. Yo quiero que tú repitas conmigo la oración que yo voy a hacer delante de Dios. Dios Todopoderoso, en esta mañana yo vengo delante de ti a pedirte perdón por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados cometidos hasta el día de hoy y renuncio a ellos para no seguir haciéndolo, lo cual te pido que tú me limpies con la preciosa sangre de Jesús y que mi nombre sea escrito nuevamente en el libro de la vida y que tú me llenes en este momento de tu Espíritu Santo. Me reconcilio con Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Dios, porque tú me has escuchado y gracias porque tú me has respondido. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Yo voy a orar ahora por ti, Francisco. Dios amado, mira a Francisco. Guarda a esta persona, Señor, para que no se aparte de usted. Dirígela hacia un lugar, a una iglesia de sana doctrina. Y haz de Francisco un cristiano fiel hasta el último día de su vida delante de ti. Guárdalo, bendícelo, fortalécelo, produce en él cada día el querer como el hacer, para que ore todos los días, lea tu palabra y vive en santidad. Bendiga su vida, bendiga su hogar, bendiga a Dios todo lo que él haga. Que tu bendición fluya en este momento, porque tú lo amas y tú has permitido que él hoy arreglara su vida delante de ti. Yo reprendo todo espíritu de muerte y todo espíritu de maldad y enfermedad en contra de su vida, hogar y familia. Y ordeno que todo lo malo sea deshecho y que regrese al lugar donde viene. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Le habló su hermano en Cristo, José Luis Norori Júcar.